Si estás viendo este video, decime la verdad. ¿Alguien te explicó alguna vez cómo usar un preservativo? ¿O cómo higienizarte correctamente los genitales? O contame si alguien te explicó que en tu primera vez podés perder la erección simplemente por estar nervioso. Bueno, a mí no, y no creo ser el único. En el consultorio, todas las semanas recibo adolescentes con muchísimas dudas y preguntas sobre sus relaciones. En ocasiones vienen por iniciativa propia, pero muchas veces es su mamá quien los trae. Ya sea porque los cría sola, o es viuda, o simplemente porque el padre no se involucra en esos temas. Otra situación frecuente que veo a menudo son aquellos varones que padecen alguna condición o enfermedad grave que podría haberse evitado con la información adecuada en el momento correcto. Embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, así como problemas de erección o algo que es un clásico. El varón que no disfruta del encuentro íntimo porque está preocupado porque no quiere eyacular y encima cree que es precoz, convirtiéndose en un espectador de su propio fracaso. Además existe un tercer factor que me motiva a hacer este video, y son ustedes, mi querida audiencia que todos los días deja cientos de mensajes motivadores. Comentarios desde México, Cuba, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, España y todo el mundo. Gente que dice, ojalá hubiera sabido esto en mi adolescencia. O qué bueno habría sido que mi padre me haya explicado esto hace muchos años. Como creador de contenido, siento que tengo el potencial de educar a millones de personas y así ayudarlos a tener mejor salud y alcanzar su mejor versión. Por eso decidí hacer este video, porque hay 5 cosas que me hubiera gustado charlar con mi papá y no pude. Y al final quiero contarte algo que sí me enseñó, algo por lo que estoy profundamente agradecido, algo que me acompaña hasta el día de hoy. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años, una edad compleja, un momento de muchos cambios, donde dejamos de ser niños para transformarnos en adultos, una etapa donde aparecen nuevas problemáticas y se forjan rasgos que nos van a acompañar durante toda la vida. Aparecen nuevos aspectos como los cambios puberales, las relaciones íntimas y sobre todo esa curiosidad por el mundo adulto. Una edad donde muchas charlas nuevas y profundas son necesarias. Y no estoy acá para hacer un video triste o melancólico, todo lo contrario. Quiero que entiendas la importancia de todo lo que vamos a charlar en el día de hoy. Y ahora sí, empecemos. Y antes de que te enseñe esto, dame un segundo. Estimado revisor de YouTube, esto es contenido educativo y salva a las personas. Por favor, no me limites el video. Ahora sí, continuamos. Antes de colocar el preservativo tenemos que revisar 2 cosas. Por un lado, la fecha de vencimiento. Y en segundo lugar, la integridad del envase. O sea, básicamente revisamos la burbuja interna que esté sana y que no haya ningún tipo de rotura en el envase. Si todo eso está bien, vamos a abrir el sobrecito del preservativo aprovechando el troquel que trae por acá. Así de fácil. Una vez que lo sacamos, vamos a identificar el reservorio, que es este globito que tiene arriba. Vamos a hacer foco, ahí, tuki. Y por supuesto, con el pene, en este caso es una banana, estimado revisor de YouTube, y es educativo, no me desmoneticen, ¿eh? Y siempre con el pene completamente erecto, y por supuesto, en caso de varones que no estén circuncidados, con el prepucio rebatido, y voy a volver a hacer hincapié, el prepucio rebatido, es decir, se baja el cuerito, vamos a colocar el preservativo sobre el pene, con mi dedo índice y pulgar comprimo el reservorio, mientras que con la otra mano voy a bajar. Y es muy sencillo, tengo que ir desenrodando, ¿sí? Entonces quedó esto comprimido y se desenrodó y queda completamente cubierto. En este caso una banana, pero sería en un pene en caso real. No se trata solo de saber colocarlo bien. Hay algunos detalles muy importantes que debemos tener en cuenta. El preservativo se debe colocar desde el principio de la relación y se utiliza durante todo el acto. O sea, no se coloca solo al momento de eyacular o quizás solo un ratito como para jugar. El preservativo se usa durante el 100% de la relación. Y eso incluye también cuando hay sexo oral y sexo anal. Con esto quiero decirte que no existe el famoso saludito, es decir, probar un ratito y después colocárselo. Eso no es para nada recomendable y si no respetamos estas medidas nos exponemos al riesgo de embarazos no planificados o de infecciones de transmisión sexual. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Además de estos riesgos, hay algo que es extremadamente frecuente. Muchas veces hay falta de costumbre y llegado el momento nos ponemos nerviosos y al ponernos nerviosos y ansiosos perdemos la erección. O peor aún, conozco muchos varones que no lo usan porque piensan que le molestan, le aprieta mucho o le incomoda. Esto es muy simple. Sin globito no hay fiesta. No existe una excusa para no usar preservativo y, como te explico en mi curso, si notas molestias o incomodidad a la hora de usar preservativo, te sugiero que compres y compares varias marcas, talles y modelos. Así puedes sentirte cómodo, disfrutar más y sobre todo incorporarlo como una parte más de la práctica y del mismo acto. Y no se trata solo de saber usar el preservativo,
sino también de lo que hacemos después. Después de tener relaciones hay algo que muchos olvidan: la higiene. Después de las relaciones es fundamental higienizarse. Debemos eliminar restos de fluidos así como lubricantes para poder prevenir irritaciones, mal olor e infecciones. Pero decime, ¿alguna vez te explicaron cómo se hace correctamente la higiene de los genitales? La higiene de los genitales debe realizarse una vez por día, además de hacerlo después de las relaciones, por supuesto. Y debe realizarse con agua sola o con agua y un jabón, pero no cualquier tipo de jabón, sino más bien un jabón de pH balanceado o un jabón neutro sin perfume. Nada de utilizar jabón de ropa o jabón antibacterial. Esos jabones tan abrasivos pueden irritar la piel, alterar la microbiota y, por supuesto, dañar la piel genital con los problemas que eso puede traer. Después de realizar la higiene propiamente dicha, debemos enjuagar. Para enjuagar vamos a utilizar abundante agua. Y, por supuesto, algo que es fundamental y muchos varones se olvidan: hay que mantener la zona seca. Una vez realizada la higiene, con una toalla o incluso con secador, se realiza el secado de la zona genital. La humedad favorece la aparición de hongos y de mal olor. Y me estaba olvidando de algo extremadamente importante. Si tenés prepucio, es fundamental que se rebata el prepucio para higienizar toda la zona del glande y la cara interna del prepucio. Si no realizamos correctamente la higiene de esa zona, se acumula esmegma que, además de producir mal olor y ser un indicio de mala higiene, predispone a infecciones o enfermedades mucho más severas, aunque poco frecuentes, como puede ser el cáncer de pene incluso. Y algo que tenés que prestar mucha atención es que el prepucio debe rebatirse sin dificultad. Si notas dificultad para bajar el prepucio, como en este caso que a mí me queda chica la remera, no debes hacer fuerza ni intentar romper esa piel, ya que en esos casos podemos estar ante una fimosis. Justamente la fimosis es la formación de un anillo fibroso en el prepucio del pene que impide o dificulta su retracción. En esos casos hay que consultar y eventualmente hacer una circuncisión. No prestarle atención a esta zona que es el prepucio y no higienizarse correctamente debajo del prepucio no solo favorece la aparición de infecciones y de mal olor, sino que predispone a la formación de esmegma, como te explicaba recién. ¿Y sabes lo que es el esmegma? El esmegma es una sustancia que parece un quesito y que se forma al combinarse las secreciones de las glándulas que hay debajo del prepucio junto con bacterias y células muertas. Esta sustancia parece una especie de quesillo o requesón, y aunque realmente no es una condición patológica, normalmente no deberías verlo, ya que solo se acumula cuando hay una mala higiene. Y hablando de mala higiene, casi me olvido de algo. Cuando vayas a orinar, y si tenés prepucio, es muy importante que te rebatas ese prepucio. Porque obviamente si vos no te bajás esa piel, van a quedar restos de orina, humedad, y se te puede producir irritaciones y mal olor a nivel del pene. Y aunque para muchos varones esto puede parecer algo obvio o incluso redundante, frecuentemente veo muchos hombres de más de 50, 60 años que no saben estos aspectos. Este es un punto que a muchos hombres les ha pasado, pero que muchos padres evitan hablar. Y no porque no sea importante o quizá les dé vergüenza, sino porque ni siquiera ellos a veces entienden bien estos fenómenos. Y eso se nota. Muchos varones viven su sexualidad con mucha presión. No logran disfrutar ni entregarse del todo al disfrute. No están presentes. Sienten que tienen que cumplir como si fuera una especie de examen, en lugar de compartir mutuamente un encuentro íntimo. Y esa presión, esa autoexigencia, provocan dos de los problemas más frecuentes que veo en el consultorio: eyaculación precoz y disfunción eréctil. Y lo más curioso de estos casos es que muchos de esos varones que dicen soy precoz, realmente tienen un tiempo, un periodo de latencia al penetrar que puede ser normal o incluso superior al tiempo que se sabe que es el tiempo promedio. Lo que estos varones experimentan se llama eyaculación precoz subjetiva. Y esto ocurre en gran parte porque el porno y la falta de educación sexual generan expectativas que están completamente alejadas de la realidad. De la misma manera se instala la idea de que la erección tiene que ser perfecta, firme como una roca, invariable y automática. Pero hay algo que es fundamental y debemos entender. La erección no es algo estático, no hay un hueso que la sostenga. Es un fenómeno dinámico basado en la entrada y salida de sangre en el pene. Y justamente puede subir y bajar durante toda la relación. Y si vos estás muy pendiente a que la erección no se baje, o si quizás no está como estaba el otro día y que pueden pensar, probablemente termines poniéndote nervioso o ansioso, y eso te lleva a perder la erección completamente. Y es ahí cuando aparece otro error extremadamente común y que me gustaría que me prestes atención. Y es perder la erección, recuperarla y seguir utilizando el mismo preservativo como si nada. Cuando eso pasa, el preservativo puede haberse desplazado, dañado o incluso no ajustar de forma correcta. Y eso aumenta el riesgo de embarazos no planificados y de infecciones, o sea, de accidentes también. Por eso, si perdemos la erección, debemos retirar el preservativo que estábamos usando,
Y cuando volvamos a recuperar la firmeza, recién ahí colocar un preservativo nuevo. Si no hacemos esto correctamente, nos exponemos a riesgos quizás no buscados. Y mientras vos te suscribís al canal, yo me preparo un café. Y aprovecho para agradecerles a ustedes por el apoyo que me han dado en el último tiempo, especialmente con las limitaciones que me están poniendo de YouTube. Y por eso decidí abrir el programa de miembros del canal al cual se pueden unir para así poder apoyar la generación de este tipo de contenidos. No es algo obligatorio, pero si querés colaborar con el canal podés unirte al programa, lo cual te va a dar acceso a encuestas exclusivas para miembros, principalmente para definir los próximos temas de video. Si te interesa, te puedes unir. Y además puedes comentar usando los stickers exclusivos de miembros. Y justamente es por eso que tenemos que hablar de algo que es fundamental. En medicina no trabajamos con certezas absolutas, sino que trabajamos con probabilidades. O sea, es como cruzar una calle. No es lo mismo cruzar una calle de barrio tranquila a plena medianoche cuando no hay nadie, a intentar cruzar una avenida de plena ciudad en hora pico, donde probablemente haya mucho más tráfico y más riesgo de un accidente. Lo mismo pasa con nuestras decisiones. No es lo mismo utilizar un preservativo del principio a fin, como es la manera correcta, que colocarlo solo al final para querer eyacular en el preservativo, o directamente confiar en eyacular afuera. El coitus interruptus no solamente te expone a tener una infección de transmisión sexual, sino que no es para nada un buen método anticonceptivo, en absoluto. De hecho, tiene una probabilidad altísima de provocar embarazos no planificados. Recordad que con que solo un espermatozoide llegue al ovocito, alcanza. Y ten en cuenta que en una eyaculación hay millones de espermatozoides. Y además, a medida que uno va penetrando antes del orgasmo y la eyaculación, hay expulsión del líquido preseminal. Y ese líquido preseminal, que suele ser medio transparente, puede arrastrar pequeñas cantidades de espermatozoides. Y como si esto fuera poco, le sumamos que los espermatozoides pueden vivir varios días dentro del cuerpo. Y es así que si incluso vos tenés relaciones fuera del periodo fértil que tiene una mujer en su ciclo, el riesgo de embarazo sigue estando ahí si vos no te cuidás. Y quizás muchos de los que vean este video no le preocupe mucho esto, ya sea porque prefieren el sexo anal para prevenir embarazos o simplemente porque tienen parejas varones y obviamente no tienen riesgo de embarazo. Pero déjame decirte algo. Aunque tengas una pareja estable y sin importar el género de tu pareja, el sexo anal sin protección con preservativo es una práctica muy peligrosa. Y no se trata de promiscuidad o de falta de confianza, sino que el recto está repleto de bacterias. Al realizar sexo oral sin preservativo, la uretra se expone a esas bacterias, lo que predispone a la aparición de algunas infecciones, como son uretritis, cistitis o la tan temida prostatitis. Y aunque el sexo anal no es la única causa de prostatitis, ya que hay muchísimos tipos de prostatitis, créeme que no quiero que tengas una prostatitis. Y la persona que ha tenido una se va a acordar de por vida, ya que son tratamientos antibióticos que duran mucho tiempo e incluso tardan bastante en mejorar. Por lo que evita exponerte a este tipo de riesgo y usa preservativo, sin importar quién sea tu pareja. Y obviamente no nos olvidemos de las infecciones de transmisión sexual. Virus, bacterias y parásitos pueden causar muchas enfermedades cuyo denominador común es que se transmiten por vía sexual. Y con esto me refiero a relaciones de cualquier tipo, vaginal, anal, oral o simplemente el contacto entre piel con piel o piel con mucosas. Y aclaro esto porque muchas de las infecciones e incluso las más frecuentes se transmiten aún sin necesidad de eyaculación, durante los juegos previos o incluso con un saludito entre los genitales. Y justamente el mejor ejemplo de esto es la ITS más frecuente, con la que ha tenido contacto hasta el 80% de las personas sexualmente activas. El virus del papiloma humano o VPH. El virus del papiloma humano se transmite por contacto directo entre piel y mucosas, aunque no haya penetración o no haya eyaculación. Incluso puede aparecer en zonas que quedan descubiertas del preservativo, como es el pubis o la base del escroto o los labios, por lo que el contacto de esa piel puede provocar la transmisión de una persona a la otra, pudiendo provocar verrugas en los casos que es un virus de bajo riesgo, como así también ser un factor de riesgo para enfermedades mucho más graves como es el cáncer de cuello de útero, cáncer de ano, cáncer de boca, entre otros. Luego tenemos otras que son un poco más complejas. El HIV, la hepatitis e incluso la sífilis se transmiten a través de los fluidos, tanto semen como secreciones vaginales, así como también sangre. Y en ocasiones estas infecciones pueden ser asintomáticas por mucho tiempo o incluso años. Afortunadamente, estas infecciones pueden detectarse de manera temprana con estudios de sangre de rutina. Las uretritis, como la gonorrea y la clamidia, entre otras, también se transmiten por el contacto con secreciones genitales. En ocasiones, estos gérmenes provocan secreción a nivel del pene, como así también ardor para orinar o flujo vaginal. Pero en muchos casos pueden no dar síntomas.
Y es por eso que es fundamental tratar a la o las parejas que haya tenido una persona infectada. Si no realizamos el tratamiento de aquellas personas que tuvieron contacto de una persona que tuvo una uretritis por clamidia o gonorrea, estas infecciones se perpetúan, es decir, se continúan transmitiendo de forma indefinida. E incluso si no se detectan a tiempo pueden provocar otro tipo de complicaciones como son alteraciones en la fertilidad. Y es por ese motivo que si en algún momento vos te ves lesiones genitales como granitos, verrugas, úlceras, lastimaduras, o te encontrás algún tipo de secreción o molestias, no las dejes pasar. A veces estas son las únicas señales que el cuerpo te va a dar. Además, recordá que muchas de estas infecciones tienen periodos donde no dan síntomas y afortunadamente podemos ir a buscarlas y detectarlas con estudios por sangre. No hace falta que algo funcione mal para empezar a cuidarte. No esperes a tener un problema para hacerte cargo, porque la salud no es algo que se arregla, es algo que se construye día a día. Y cuanto antes, mejor. La adolescencia es el momento donde forjamos gran parte de lo que vamos a hacer en la vida adulta. La forma de pensar, el autoestima, la manera de relacionarse y, por supuesto, los hábitos, tanto los buenos como los malos. Y no se trata de ser perfecto, sino de poder empezar con lo más básico, hacer actividad física y tener un estilo de vida activo, respetar nuestro sueño para así poder descansar mejor, tener una alimentación balanceada, evitando alimentos procesados y priorizando la comida real, hidratarte y tratar de alejarte de todo lo que intoxica, alcohol, tabacos, drogas. Y no te olvides también de mantener un control sobre el consumo de redes sociales, así como también del consumo de contenido para adultos. Parece un montón de cosas, pero realmente si esto nosotros lo aprendemos como un proceso paso a paso, estos buenos hábitos se quedarán con nosotros, serán nuestra normalidad y nos acompañarán el resto de nuestra vida. Y si a vos tampoco te explicaron todo lo que hablamos, no te olvides de dejar un me gusta y dejarme un comentario para que de esa forma muchas más personas tengan acceso a esta información. Y si además tenés hijos, te gustaría hablar sobre estos temas, pero no sabés por dónde empezar, te recomiendo mi guía completa sobre adolescencia, sexualidad y salud, donde explico con mucho más detalle todo lo que me hubiera gustado saber a esa edad. Anatomía, anticonceptivos, higiene, riesgos en las relaciones, mitos, verdades, como así también hábitos saludables como alimentación, sueño o incluso hacer actividad física. Todo de forma clara, sin vueltas y a un precio súper accesible. Ideal para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos sin tener tabúes. Podés encontrar el link en la descripción junto con un código de 10% de descuento por el lanzamiento. Aprovechalo. Además de todo lo que no alcancé a hablar con mi papá, hubo algo que sí me enseñó. Aunque no era médico, me transmitió la importancia de poder ayudar a los demás. Mi papá me enseñó con el ejemplo a ser honesto, tener constancia, a ser disciplinado y tener vocación. Y sobre todo a buscar soluciones creativas a los problemas que tenemos todos los días. Y no es casualidad que hoy esté en YouTube intentando acompañar a todos aquellos que quizás tampoco pudieron tener esa charla. Él falleció cuando yo tenía 12 años, una edad difícil, llena de preguntas. Y sin embargo, acá estoy, décadas después, hablándoles a ustedes de temas que probablemente no pudimos charlar juntos. Por eso gracias por estar del otro lado. Aprovechá en este día para agradecer a tu viejo si todavía lo tenés, o recordarlo si no está. Y si tenés hijos, aprovechá, sentate a charlar con ellos, y no hace falta que tengas todas las respuestas. Con estar con ellos alcanza. Y casi me olvido, por acá te va a aparecer un video que seguramente te va a interesar y vas a poder seguir aprendiendo. Y si ya lo viste, te dejo uno por acá.